Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Imaginemos por un momento la región de Coquimbo hace 5.000 años. Grupos de cazadores-recolectores recorriendo valles y quebradas en busca de agua y alimento. En algún momento, uno de ellos se detiene frente a una roca, toma un instrumento de piedra y comienza a grabar. Una figura geométrica, quizás un animal, tal vez un símbolo que hoy no podemos descifrar del todo. 1000 años después, otra comunidad pasa por el mismo lugar. Ven esas imágenes antiguas y deciden agregar las suyas. Y así, generación tras generación, durante 5000 años, diferentes pueblos dejaron su huella visual en las piedras del norte de Chile. Hoy Coquimbo alberga una de las mayores concentraciones de arte rupestre del país. Miles de grabados que no son simplemente dibujos en roca, son testimonio de cómo distintas sociedades prehispánicas construyeron territorio, generaron identidad y se relacionaron con su paisaje. Durante 20 años, un equipo de investigadores ha trabajado en construir la cronología de estas manifestaciones, en comprender qué significaron para quienes las crearon y por qué algunas imágenes en piedra fueron reutilizadas y reinterpretadas por culturas diferentes a lo largo de los siglos. Para conversar sobre este patrimonio milenario, sobre cómo desciframos su historia y sobre los desafíos de protegerlo, nos acompaña Andrés Troncoso, arqueólogo, académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y autor del libro Arte Rupestre, 5000 años de imágenes, vida e historia en la región de Coquimbo. Hola Andrés, bienvenido a La Hora del Museo, este espacio del Museo Histórico Nacional. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar de nuestro pasado, del arte en nuestro pasado ahí en el norte chico. Hola Rocío, muchas gracias a ti por la invitación y feliz de estar acá conversando sobre esos temas. Siempre me gusta saber qué motiva a las personas dentro del amplio mundo del pasado, la arqueología, la historia, bueno, la arqueología en particular. ¿Siempre te has dedicado al arte rupestre o se fue dando algo? Yo leí ahí en el libro que esta investigación que documenta el libro comenzó hace 35 años. O sea, un montón de tiempo. Entonces, cuéntanos cómo se fue gestando todo para que finalmente se diera vida a este libro que vamos a conversar hoy. Bueno, el libro es resultado de varios proyectos de investigación financiados por el Estado vía Fondesit, a lo menos desde el año 2000, ¿no? Pero yo desde antes tenía un fuerte interés en todo lo que es comprender la historia prehispánica de la cuarta región, de Coquimbo, por intereses personales, tal vez nada muy especial, ¿no? Que habían nacido en la universidad. Pero no, la verdad es que no me interesaba trabajar el arte rupestre, me parecía lo más aburrido que podía haber, y especulativo, etc. Pero mi tema lo que siempre me interesó a mí conocer era cómo los grupos humanos se relacionaban con la naturaleza y con el espacio, ¿no? Pero más bien desde una forma como histórica y cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el fondo, cómo hay principios simbólicos, cómo hay dinámicas de relaciones sociales que se generan a través del espacio y cómo lo que nosotros hoy en día entendemos como naturaleza, no toda la gente lo entendía de la misma manera, ¿no? Entonces, ese fue mi guía. Y en un momento me di cuenta que una forma muy buena de acceder a entender ese proceso era a través del arte rupestre. ¿Por qué? Porque el arte rupestre tiene una cualidad bien única y que no la tiene todo el registro arqueológico, es que los bloques se marcan en un lugar y de ahí no se mueven, a diferencia de la cerámica, los líticos, etc. Entonces, todo arte rupestre implica una conexión súper profunda con un lugar, con un territorio y con la naturaleza, ¿no? Entonces, ese fue el punto de entrada. Y la cuarta región es una zona espectacular para hacer eso, ¿no? Porque en el fondo tiene 5000 años de historia de arte rupestre, hecha por distintos grupos humanos que nos permite entender como las distintas formas en que
diferentes personas han logrado articular o relacionado o se han relacionado con ese territorio, ¿no? Entonces, una puerta a la diversidad cultural, espacial, de la naturaleza, etcétera. Bueno, yo muy aquí ya a mi lado personal he visto y quedé maravillada en el museo que está en La Serena, ¿Mm? con esta sección nueva, hay una dedicada justamente al arte rupestre y ahí fue la primera vez que me enteré de todo esto, que a veces Sí. desconocemos y es que uno, bueno, por supuesto no está en el área de la arqueología o de investigar el pasado, es como de repente estar en lugares difíciles de llegar o que uno no tiene el ojo afinado para verlo. Pero antes de adentrarnos en ese territorio, vamos especificando algunos conceptos básicos, Andrés, así, aquí no sabemos nada. ¿Qué es el arte rupestre? ¿A qué se le puede llamar arte rupestre? Sí, mira, el arte rupestre descansa en algo súper básico, que es una intervención humana sobre una roca en la cual se crean imágenes. ¿Mm? Eso podríamos, es lo que aplica a buena parte del mundo, pero también pueden existir intervenciones humanas sobre laderas de cerro, por ejemplo, los geoglifos, las líneas de Nazca, que son como bien famosas, o los Claro. geoglifos de Chile, ¿no? Entonces, el principio básico es que, como te digo, es crear imágenes sobre un soporte natural que no se mueve, ¿Mm? Sean rocas, sean cerros, ¿no? Y esas imágenes no sabemos qué lo que significan, es súper difícil de saberlo, ¿no? Pero algo significaron en su pasado, Uh ¿no? Y -huh. por tanto llevaban a que la gente que los viese hablara sobre ellos, ¿no? Y por tanto contaran historias, permitieran la circulación de información, de significados, etcétera, pero también implicó que se marcaba un lugar y otros no se marcaban. Y por tanto habla de la relevancia, de la importancia de ciertos puntos dentro del espacio, ¿no? Entonces también, producto de eso, podríamos decir que el arte rupestre crea geografía de una u otra manera, ¿no? Una geografía cultural. Eso es lo que es el arte rupestre, finalmente. Sí, bueno, tú decías, a veces es difícil descifrar qué es lo que querían decir. No sé, estoy pensando, yo he ido a las líneas de Nazca y es bien difícil descifrar, aunque hay muchas teorías, por supuesto. Hay animales, hay otras líneas que son rectas, nomás estaban los petroglifos de Cerro Pintado, en Iquique, que estaban viendo la posibilidad de nominarlos como patrimonio de la UNESCO. Y uno ahí ya ve figuras más humanas, por así decirlo. Estoy pensando, ¿no? Norte, de repente me ha pasado en pleno desierto de Atacama, a un par de horas de San Pedro de Atacama, por ahí, una piedra pintada y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por Exactamente. qué? Entonces, eso, ¿no? Vámonos a esto que tú decías del territorio. ¿Por qué algunos lugares sí, otros no? Y si es que hay algún como un lenguaje común de alguna manera, si se pinta solo naturaleza, se pintan como animales y seres humanos, si es posible tal vez alguna protoescritura en estos dibujos. Sí, mira, oye, varias cosas. Primero, hay mucha gente que considera que el arte rupestre es un tipo de escritura, ¿no? Pero distinto, se llaman sistemas semasiográficos, según un lingüista, si no me equivoco, ¿no? Que en el fondo no tienen un significado tan fijo, pero esos significados nacen de una combinación como de las historias, la oralidad, con cómo se compone la imagen en cada roca, ¿ok? Entonces, existe ese lado. El problema es que no sabemos cómo decodificarlas, porque en el fondo la única manera de decodificar ese lenguaje es que hubiese gente de esa época que nos contase qué significaban, ¿no? Y de hecho está lo clásico, ¿no? Que tenemos, como decías tú, círculos, líneas, y tratamos de interpretarlo desde nuestra visión, ¿no? Un círculo con líneas podría ser un sol, ¿no? Pero es una convención súper occidental, ¿no? Sí. Entonces, muchas de las como motivos abstractos no son interpretables. En la cuarta región, por ejemplo, hay muchas imágenes de camélidos, de guanacos y de llamas, ¿no? No sabemos qué es todo lo que querían decir, pero sí sabemos al menos que un objetivo era hablar de esos animales. Y por tanto, como que uno rondea parte del significado, ¿no? Hay imágenes de personas, ¿no? Y por ejemplo, en imágenes de personas, no sé, un arco y flecha, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, eso sugiere que quieren dar cuenta de ese tipo de persona o de esa actividad, pero no sabemos en profundidad qué es lo que quieren decir. Y por eso es que
tal vez más importante que el significado de las imágenes es lo que tú dices, ¿no? El lugar, dónde están, ¿no? Porque finalmente esos lugares eran, por alguna u otra razón, alojaban historias, eran cruciales para esa geografía. Y el arte rupestre de Coquimbo, yo diría que tiene dos cosas como bien importantes. Primero, debe ser una de las zonas con más arte rupestre en Chile. Nosotros menos hemos registrado sobre 5.500 rocas, lo que es una enormidad, Qué ¿no? Y eso hace que impresionante. sí, eso hace que toda la región de Coquimbo sea un gran museo al aire libre, lleno de arte rupestre, ¿no? Pero por otro, el arte rupestre de Coquimbo lo hicieron distintos grupos humanos, lo hicieron grupos cazadores-recolectores, los primeros grupos con cerámicas conocidos como Molle, la gente de Aguita, luego, que son los primeros grupos agrícolas, luego la gente de Aguita en época incaica, e incluso la gente de Aguita después que llegaron los españoles. Por tanto, cambian las imágenes, cambian los lugares de donde se hace ese arte rupestre, y eso genera obviamente una riqueza iconográfica, pero también nos muestra las distintas formas en que la gente ha habitado ese territorio. Dicho de otra manera, los grupos cazadores-recolectores, por ejemplo, hacían todo su arte rupestre en los lugares de vivienda y cerca del agua. La gente de Aguita hace el arte rupestre en las rutas de movimiento o en los caminos para cruzar de un valle a otro, que son cerros y lejos del agua. Entonces, ahí hay dos formas de generar un paisaje y de generar historia en el paisaje que son completamente distintas, ¿no? Entonces, por ahí viene como por tanto, es un museo de imágenes, pero es también un museo de paisajes el arte rupestre, de los distintos paisajes y las distintas geografías que los grupos humanos han desarrollado en este espacio. Aquí para que nos cuentes, tú decías los diaguitas dibujaban en ciertas zonas, los otros pueblos por otros lados. ¿Cómo se puede identificar este dibujo perteneció a tal pueblo, este era de otras personas? Sí, Debe ser muy difícil. es difícil, pero finalmente el arte rupestre es un producto cultural. Hay normas que definen cómo se hace, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer el arte rupestre, tienes que tomar tres decisiones al menos. Uno, una decisión técnica. ¿Cómo lo haces? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué tipos de materias primas? Etcétera, ¿no? Luego, ¿dónde lo haces? Eso quiere decir en qué lugar lo pones, ¿no? Y tercero, ¿qué representas? ¿Cuáles son las imágenes? Entonces, si uno estudia esos tres aspectos en el arte rupestre de Coquimbo, se da cuenta que hay arte rupestre que se hacen de forma diferente, en lugares diferentes, con imágenes diferentes. Y eso, cuando uno lo compara con otros tipos de registros arqueológicos, por ejemplo, las decoraciones en la cerámica, o los contextos arqueológicos, empieza a encontrar ciertos paralelismos. Y así puede decir, bueno, este arte rupestre es de época de Aguita, 1400 después de Cristo, este arte rupestre es de época de Aguita Inca, posterior a 1400 después de Cristo, porque, no sé, aparecen representados imágenes de cuchillos incas, que antes no existían, ¿no? O este arte rupestre, por ejemplo, puede ser de grupos cazadores-recolectores, que son básicamente pinturas, y que tú cuando excavas los sitios de cazadores-recolectores está lleno de restos de pigmentos con los que sean las pinturas en sus lugares de residencia. Entonces, así uno va mezclando. Y el arte rupestre de la región de Coquimbo también tiene algo bastante único. Y aquí quiero detenerme un poquito porque uno siempre suele pensar en la magnificencia del norte grande, ¿no? Y se olvida como de los otros espacios. Y bueno, como te decía, el norte semiárido o norte chico no solo tiene la mayor cantidad de arte rupestre en la zona, o una de las mayores cantidades de arte rupestre en Chile, sino que también tiene pinturas hechas en carbón. Y eso es algo bien único porque permite que se puedan datar por radiocarbono. Y eso te da una fecha más o menos exacta de cuando se hizo arte rupestre. Y hay pocas partes en el mundo donde eso ocurre. Entonces, esa es como una ventaja más o menos global, ¿no? Del arte rupestre de Coquimbo. Qué maravilla y qué increíble. Bueno, vamos entonces aquí a la región de Coquimbo, decíamos y lo dice el título del libro, ¿no? 5.000 años de historia. ¿Dónde se ubican estas zonas? Es por todos lados. Yo ponía mi experiencia personal visitando el Museo en La Serena, que son unas cuevas, creo, cerca de Ovalle, si no me equivoco. ¿Hay como algún hotspot ahí en Coquimbo donde haya más Sí, pintura, por mira, ejemplo? nosotros hemos Arte. trabajado desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Choapa.
¿Mm? En el fondo, desde La Serena hasta Los Pinos, dicho de forma más simple. Y hay dos patrones. Uno, el arte rupestre es mucho más recurrente en el interior que en la costa. ¿Mm? Y segundo, eh, dentro de toda esta zona, el área con más arte rupestre es el Valle del Choapa, los entornos de Illapel, Salamanca, etcétera. No obstante, yo diría que hay como tres grandes lugares que uno podría visitar, ¿no? Uno es San Pedro Viejo Pichasca, de Ovalle del Interior, que tiene pinturas rupestres hechas hace 3.000, 4.000 años atrás, ¿no? Otro es el sitio Valle del Encanto, cerca de Ovalle, que tiene toda la secuencia de arte rupestre, desde los cazadores recolectores de hace 4.000 hasta época de Aguita. Y en el Valle del Choapa está el sitio de Monte Aranda, que también es como un pequeño museo de cielo abierto, que básicamente concentra arte rupestre de Aguita. Esos son como los tres hotspots y fácil de visitar. A propósito que dicen la palabra visitar, uno como persona común y corriente puede ir a conocer estos lugares, es muy difícil, están protegidos. Mira, estos sitios están protegidos por la ley de monumentos nacionales, ¿no? Son de por sí monumentos nacionales, pero son todos visitables. Uno es más fácil que otro, ¿no? En el fondo hay sitios de Aguitas a los cuales uno llega viajando 5 horas a caballo, porque están muy perdidos. Otros que tienes que subir cerros, 20 minutos, etcétera, y otros que están abiertos al público, como los que mencioné. Pero en general todos son visitables porque están ahí, en el mismo territorio, muchos no están en propiedad privada. Y tal vez el consejo, si es que la gente va a visitar estos sitios rupestres, es que los disfrute, que los vea, que los fotografíe y que los deje como están, porque en el fondo han durado 3.000, 2.000, 1.000 años y han resistido el tiempo, ¿no? Entonces lo único que no hay que hacer es tirarle agua, no hay que marcarlos y no hay que tirar basura en esos lugares. Pero visitarlos, súper factible. Andrés, bueno, y aquí es posible armar como algún rompecabezas. Estoy pensando, no sé si cómo vivían, ¿no? Las personas, si es que iban en caravanas y tal vez iban dejando como un mapa, ciertas pistas. Sí, sí, es súper posible. De hecho, mira, así como bien resumido, ¿no? Los grupos cazadores-recolectores que hicieron el primer arte rupestre entre el 3000 a inicios de la era cristiana, básicamente lo que hacen son pinturas rupestres y marcan los lugares donde viven. Porque en el fondo son gente que se está moviendo por el territorio y en el fondo lo que están intentando marcar es como el anclaje a ciertos puntos específicos que son donde están visitando una y otra vez, ¿no? Y donde realizan todas sus labores cotidianas, pero siempre en asociación al agua. Eso es súper interesante, ¿no? Como que no sé si eso se le puede llamar un culto al agua, pero era algo muy crucial para ellos. Y otra cosa súper interesante es que ese arte rupestre, básicamente, al estar en los sitios residenciales, lo puede ver toda la gente. Lo ven adultos, infantes, ancianos, y lo ven mientras están cocinando, mientras está el fogón prendido. Entonces, posiblemente uno podría pensar que están contando en la noche historias y está el arte rupestre ahí. Luego, entre el 100 después de Cristo y 800 después de Cristo, está la gente Molle, que son los primeros grupos con cerámica, que siguen siendo móviles, pero no totalmente sedentarios, y ellos hacen petroglifos, que es como una mezcla, ¿no? Porque lo siguen haciendo en las casas donde viven, lo siguen haciendo en relación con el agua, pero ya no están pintando las rocas, sino que con instrumentos de piedra están golpeando las rocas, ¿no? Y en vez de hacer muchas imágenes, como que hacen un par y las retocan una y otra vez y las siguen profundizando. Entonces, posiblemente hay un acto ahí de relación con las imágenes que implica volver al mismo lugar y volver a marcar lo que estaba antes. Y van haciendo surcos súper profundos, ¿no? Y luego, bueno, viene, podríamos llamar el Big Bang del arte rupestre, que es con el mundo de Aguita. ¿Por qué? Se arma la vida agrícola y la gente de Aguita empieza a marcar por todos lados. El grueso del arte rupestre en esta zona es de época de Aguita y, a diferencia de lo anterior, no marcan en sus casas, marcan en las rutas de conexión para otros lugares. Entonces, es un arte rupestre que se ve cuando tú estás saliendo de tus casas, cuando estás saliendo del valle. Y eso no es menor, porque posiblemente hay sitios o hay arte rupestre que no lo ve toda la gente.
porque ya es muy adulta y no alcanza a llegar a los lugares donde están marcados, ¿no? Entonces se empieza a dar una cierta segregación y también están marcando fuera de sus casas y en estos lugares de cruce de camino, porque posiblemente hay una organización política mucho más amplia que los cazadores-recolectores, ¿no? Entonces se marcan espacios más bien comunes, ¿no? Luego viene el estado incaico y la gente vuelve a marcar de quita los mismos lugares donde estaban marcando antes, ¿no? Como reafirmando la identidad. En este momento podríamos llamar de primer colonialismo, ¿no? Desde el Estado cusqueño, a la vez que acepta a lo incaico. Y luego finalmente viene el Imperio Español lo bonito pero triste, ¿no? Hay una masacre, ¿no? De las comunidades de Yaquita, pero las comunidades de Yaquita siguen haciendo arte rupestre, pero lo siguen haciendo en espacios súper alejados, en la cordillera, como una práctica media prohibida, ¿no? Y están volviendo a marcar en sus espacios tradicionales, como reafirmando esa memoria antigua, ¿no? Pero ¿qué marcan? Marcan cruces, marcan sacerdotes, gente cabalgando, etcétera, dando cuenta del impacto con el mundo español, ¿no? Pero reafirmando las raíces y como la memoria del lugar, ¿no? Y por tanto, marcan lugares que empezaban a marcar en el 1000 después de Cristo. Entonces, como ves, en el fondo hay todo como una transformación en quiénes ven, dónde ven y cómo se ven ese arte rupestre a lo largo del tiempo. Y eso es lo bonito, ¿no? De esa historicidad. Los usos Los usos, que va exactamente. teniendo. Y disculpa, y de hecho uno podría agregar, y a mí eso me parece lo más apasionante del arte rupestre, es que el arte rupestre solemos pensarlo como algo del pasado, ¿no? Pero sin embargo es algo del presente, porque hoy en día las empresas turísticas lo ocupan. ¿Mm? Muchas viñas ocupan las imágenes del arte rupestre como un logo, ¿no? Claro. Y por tanto el arte rupestre es algo que sigue existiendo y sigue funcionando y sigue actuando hoy en día. Y por tanto, y lo primero que hacemos, y lo que dijiste tú, ¿no? Cuando vamos a ver un sitio de arte rupestre, lo primero que hacemos es qué significa, lo primero que pensamos, ¿no? Sí. Entonces, son como historias del pasado que ya no están en el pasado, que están en el presente y siguen funcionando, ¿no? Y nos siguen incitando a pensar, a relacionarnos con el territorio, a relacionarnos con esos lugares. Entonces, es como una memoria de las comunidades indígenas en el presente, que nos siguen incitando a reflexionar y actuar sobre nuestro mundo, ¿no? Son multitemporales, como mencionamos ahí en el libro. Que es cierto eso, claro, estoy pensando en hasta los souvenirs con arte Todo. rupestre. Exacto. Uno recorre La Serena o Valle, o el pueblo de Yaquita, está lleno de murales con imágenes de arte rupestre. Por lo tanto, no son de ayer, siguen siendo de hoy, ¿no? Sí, Y esa es la potencia del arte, ¿no? Que siempre nos incita a pensar, siempre genera en nosotros cosas. sí. Bueno, me encanta a mí este tema y el arte rupestre siempre intentando descifrar cómo se vivía en el pasado. Quería hacer aquí una parada especial en los Diaguitas porque los tenemos súper en mente, muy reconocido por su diseño muy particular. ¿Se ve esto también en el arte rupestre que hacían o era más, cómo decirlo, más utilitario, no sé, más No, técnico? sí, el arte rupestre de Yaquita tiene, a ver, por una parte, lo que hemos visto por los atributos técnicos es que el arte rupestre de Yaquita, a diferencia de la decoración en la cerámica, el arte rupestre de Yaquita lo hacía mucha gente. Posiblemente la decoración en la cerámica de Yaquita no la hacía tanta gente porque es súper compleja hacerla, ¿no? Por los principios matemáticos ahí involucrados. Entonces, es una práctica, podríamos decir, bien democrática en cierto sentido, ¿no? Segundo, la práctica del arte rupestre es súper creativa en el mundo de Quita porque hacen muchas imágenes muy distintas entre sí. Entonces, hay una total libertad creativa, ¿no? Dentro de ciertos rangos. Y tal vez lo más interesante es lo que mencionáis tú. Muchos de las imágenes que están en el arte rupestre no están en la cerámica. Mm. ¿Mm? Y viceversa. Y eso es súper interesante porque implica que en la experiencia, ¿no? De vivir el arte, las cosas que la gente podía decir o experienciar en sus hogares con la cerámica era de un tipo. La experiencia de vivir el arte rupestre en el mundo de Quita era
en cambio, era distinta a la de los espacios de las casas, ¿no? Porque saliste de tu casa, te metiste en los cerros y estás viendo otros tipos de imágenes. Entonces, son como otros discursos, otras experiencias, otras narrativas que se ponen en juego, ¿no? Dentro de ese contexto. Pero sin embargo, al cruzar por distintos valles, uno encuentra que hay hay un motivo que está en todos los valles, que son las cabezas, y que también está en la cerámica, que posiblemente habla de un personaje como bien importante en el mundo de Aguita. Pero por otro, cada valle parece que tiene algunos motivos que predominan por sobre otros. Y lo mismo se ve en la cerámica. Entonces, así como hay cosas que unen a toda la gente de Aguita, hay motivos que diferencian entre los distintos valles. Pero a la par de eso, hay una total creatividad de marcar de distintas formas las cosas. Es un arte súper complejo en ese sentido. Andrés, ¿y cómo aquí se combina lo que, por ejemplo, tú, los investigadores, colegas tuyos, encuentran en una roca con el resto de los hallazgos arqueológicos? O sea, ¿cómo todos contribuyen a que se vaya completando esta historia del pasado? Sí. Mira, porque básicamente el eje común que tiene todo esto es el espacio, ¿no? En el fondo, a partir de donde se ubican los cementerios, por ejemplo, el reciente cementerio del Olivar que excavaron, ¿no? Que es bien, bien famoso, y sus resultados, uno de esos contextos, por ejemplo, del arte recuperado ahí, los compara con los registros del arte rupestre, por ejemplo, ¿no? Uno, a través de la distribución de los sitios residenciales, sabe dónde vive la gente. Entonces, con toda esa información puesta sobre un mapa, uno puede interpretar cuáles eran los lugares de ocupación de la gente de Aguita, por dónde se movía, qué espacios estaban más ocupados, qué espacios estaban menos ocupados, y todo eso cruzarlo con el arte rupestre, ¿no? Así, de hecho, nosotros sabemos que donde hay más sitios de Aguita, hay más arte rupestre de Aguita, ¿no? Sabemos que cuando uno se mete hacia la cordillera, casi no hay sitios de Aguita, casi no hay arte rupestre, por ejemplo, ¿no? Sabemos que los sitios de Aguita, las casas en general, están a un par de kilómetros del arte rupestre. Por tanto, implica que hay que salir de la casa, hay que moverse, etc. Sabemos que por Valle hay como 2 o 3 grandes cementerios, lo que sugiere que eran como espacios centrales donde va llegando toda la gente. Entonces, esto es como un rompecabezas, que hay como distintos fragmentos y uno los va uniendo para tener un mapa general. Pero ese mapa general te lo viene dado por el espacio, por el territorio, ¿no? Para entender cómo la gente habitaba un lugar. ¿Qué hay hablando del espacio, qué hay del ambiente? Que yo creo que es un tema que últimamente, en las últimas décadas, es como fundamental. Queremos saber cómo era la naturaleza en particular hoy día que estamos en tiempo de crisis climática. ¿Se puede saber algo de eso? Hay gente que dice, no sé, a lo mejor no era desierto todavía. Mira, los estudios paleoclimáticos que se han hecho en la zona para época de Aguita nos muestran una diferencia muy notoria en el ambiente en comparación al día de hoy. Sin embargo, yo diría que hay dos cosas diferentes, ¿no? Tres. Primero, posiblemente había más agua que hoy en día, ¿no? Porque hoy estamos en un proceso de sequía. Y eso es súper importante porque saliendo del valle, muchos de los espacios cafés que hoy en día ve podrían haber estado más verdes. Segundo, había más fauna nativa circulando, posiblemente mucho más guanaco. Y habían llamas asociadas al mundo de Aguita. Y tercero, hoy en día cuando recorremos esos valles, claro, uno ve el fondo de valle súper verde, con los parrones, etcétera, ¿no? Posiblemente en época de Aguita eso era un poquito distinto. ¿En qué sentido? En que los cultivos de Aguita seguramente estaban en esas terrazas junto al valle, pero seguramente habían parches que son espacios abiertos donde estaban los cultivos y otras partes de bosque en los fondos de valle. Porque esos fondos de valle, si no están siendo trabajados, cultivados, sube lo que la gente le llama el monte, los espinos y todo esto, y que son muy poco transitables. Entonces, seguramente todo el fondo de valle era un parche de sectores de cultivo, bosques, sectores de cultivo, bosques. Por ende, la biodiversidad era mucho más amplia que el día de hoy. O sea, eso sí que se puede notar en estos registros del pasado. Sí, eso es súper notorio en los registros. Y de hecho, tú encontrás sitios de Quita, veis que son gente agrícola, que necesita agua para cosechar, en espacios que hoy día no hay mucha agua. Entonces uno ahí inmediatamente deduce que
estaba más húmedo, un poquito más húmedo. Andrés, bueno, no nos queda mucho tiempo. Nos hablabas hace un momento de este personaje que se repite en ciertas pinturas, en cierto arte. Podría haber sido alguien muy poderoso, por eso está dibujado más veces. ¿Hay algún lugar que te haya llamado mucho la atención, que te parezca enigmático o a lo mejor indescifrable, o que sea tu espacio favorito? Uy, buena pregunta. Mira, yo creo que un espacio súper importante es el Valle del Encanto. Y su relevancia está en que, como te dije, hay tres grandes momentos en la producción de arte rupestre, ¿no? Y los artes rupestres de esos tres momentos casi no se juntan en ningún lugar, porque las rocas se marcan en lugares distintos. Y el Valle del Encanto es uno de los pocos lugares donde se cruzan las tres tradiciones de arte rupestre. Por tanto, es casi como un centro del mundo, ¿no? Es como un espacio que resume la historia del valle por 5.000 años, ¿no? Y uno, los patrones que los ve en macro escala, los ve ahí en una escala micro. ¿A qué me refiero? Pintura rupestre y el arte rupestre molle asociado al agua, a sitios de vivienda de estos grupos. El arte rupestre de Yaquita se separa del agua, genera otra organización espacial, la gente de Yaquita no vive ahí, entonces como que hay una síntesis histórica súper potente en ese lugar. Yo diría que ese es como de los más aún que es un lugar como bien mágico el Valle del Encanto, ¿no? Que tiene mucha agua hoy en día a pesar de la sequía. Entonces creo que ese es como bien clave. Habrá que ir a conocerlo entonces, Sí. este Y, Valle del y Encanto. el otro muy bonito es San Pedro Viejo Pichasca, porque tiene en el Valle del Río Hurtado, que tiene una ocupación humana de 10.000 años y tiene pintura rupestre desde el 3000 hasta el 1000 después de Cristo. Entonces tiene un rico repositorio también de pintura con múltiples colores, múltiples formas, etcétera. Andrés, hay un tema que nos falta, que no hemos conversado. Aprovecho de preguntar antes de despedirnos, que son los materiales. Nos decías, por ejemplo, hay unos que los repasaban con surcos de profundidad, pero uno siempre se pregunta con qué pigmentos, si es que pintaban, o sea, ¿cómo ha sido posible que dure 5.000 años, 3.000 años, 1.000 años, se Sí. mantenga ahí? Mira, las pinturas rupestres, que son las más antiguas, se hacen mezclando el pigmento, que en el caso de los rojos es hematita, que es el mineral más frecuente en la Tierra. El negro lo pueden hacer con óxido de manganeso, que se encuentra en varias partes, o bien con el carbón de los mismos fogones. ¿Mm? Ujú. El verde lo hacen con cobre, ¿Mm? Pero aparte de eso, le agregan algo que se llama el aglutinante, que es lo que permite que se haga la masa, ¿no? Y eso poco se conserva, pero puede ser la grasa de huesos, por ejemplo, huevos, cosas por el estilo. La razón por la que perduran es porque eran mezclas muy buenas. Mm. En el caso de las pinturas rupestres, eran buenas mezclas y lo que más afecta a las pinturas rupestres es la luz solar y muchas veces se pintaban como en pequeñas cuevitas con sombra, entonces eso permitía que se mantengan. Pero la clave es que la gente hacía mezclas muy buenas. Hay sectores donde incluso pensamos que las sellaban con alguna otra cosa, algún otro aceite, una vez pintado, hacían un sello para que durasen mucho más. ¿Mm? Pero esa es la clase. Por tanto, tienen un conocimiento técnico súper complejo. En el Sí, caso de los petroglifos, perduran porque como extraen corteza de la roca, queda la marca, ¿no? Y eso permite su supervivencia. claro que sí. Qué increíble, no estaba pensando yo que uno en las manualidades le pone su capa de cola fría para que dure un poquito más. Eso mismo, es así, lo mismo. Es que hay que ponerse como lo haría uno, en el fondo. ¿Mm? Y así Claro es. que no duran 5.000 años, pero bueno. Claro, bueno, yo en la universidad hago un curso de arte rupestre y hacemos experimentación y hacemos las pinturas y nada, no nos pasan el mes. Ah, No nos duran más que eso, así que sí, hay mucho conocimiento técnico ahí involucrado. qué maravilla. Andrés, antes de despedirnos, bueno, está la publicación de este libro, del cual hemos hablado un poquito, ¿no? Aquí en el programa. ¿Vas a seguir investigando arte rupestre? ¿Vas a pasar a otro tema? ¿En qué estás hoy día? Sí, mira, nosotros estamos ahora,
estamos trabajando sobre la historia de los grupos cazadores-recolectores en la costa. Con el arte rupestre nos enfocamos bien en entender por qué ahí apareció el arte rupestre y las características en el interior, y ahora queremos ver cómo funciona, cómo la gente vivió entre el 10.000 antes de Cristo e inicios de la era cristiana, para ver si hay grandes cambios y cómo afectó la producción del arte rupestre esos procesos de habitar. Estamos recién partiendo. Pero también estamos haciendo como harta actividades para pensar el arte, para ocupar el arte rupestre como un recurso para pensar, ¿no? Porque en el fondo el arte rupestre no solo nos incita a pensar qué significan esas imágenes, ¿no? Sino nos incitan a pensar las distintas formas en que podemos habitar un territorio. Porque lugares que hoy en día están totalmente desocupados pueden estar llenos de arte rupestre. Y eso implica que la gente vivió ahí, se relacionó ahí, etcétera, ¿no? Y el arte rupestre, aparte, nos invita a pensar nuestra relación con el planeta. Porque para que haya arte rupestre, tienen que haber rocas. Para que hayan rocas, tiene que estar la historia profunda, ¿no? De la Tierra para que se hayan generado. Entonces, muchas veces el cambio climático requiere que nosotros pensemos a escalas mucho más amplias que las que pensamos generalmente, que es solo nuestra vida, ¿no? Y el arte rupestre nos da esa posibilidad, porque une el tiempo geológico de la naturaleza con el tiempo humano. Y cómo nuestras acciones afectan un paisaje, ¿no? Entonces, por ahí va también nuestro principal interés. Pensarlo como algo, arte rupestre como un recurso para el futuro más que simplemente para el pasado. Sí, me quedo dando vuelta esto último que decías. Y además me recuerda, hace poquito estuvimos en otro episodio conversando del hombre de los vilos, ahí tan antiguo, ¿no? Que yo no sabía toda esa historia. Exactamente, sí, pues bien, las primeras personas que recorrieron este valle. Bueno, a ver si más adelante podemos conversar de los avances que vayan teniendo de esta investigación. Andrés, muchísimas gracias. Oye, gracias a ti. Y puedo pasar antes de cerrar un pequeño Por comercial. favor. Es que nosotros, con el fin de dar a conocer nuestras investigaciones, tenemos un Instagram y un Facebook en el cual subimos los resultados. Así que invito a todas las personas a que se sumen, que se llama Arqueología Cuarta Región. Todo junto y con letras. Y ahí estamos subiendo todos los resultados de lo que hacemos, por si alguien quiere conocer más de nuestro trabajo. Maravilloso, siempre es bienvenido, y sabemos aquí que quienes nos escuchan, nos ven, la arqueología es un tema que apasiona a muchos, que todos queremos saber cómo fue nuestro pasado. Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros parte de tu investigación. Gracias a ti, Rocío, fue un verdadero gusto y saludo a toda la gente, espero que les parezca interesante. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.